Hola y bienvenidos nuevamente a este análisis trimestral del manga de Sonobusuke Doll. Es bueno volver después del hiatus y mejor si es con estos últimos capítulos con un contenido bastante interesante. Así que, después de un breve descanso, empecemos. El capítulo 103 empieza expandiéndonos todavía más la fama del cosplay de Haniel hecho por Gojo, debido al reconocimiento que tuvo por parte del mangaka Shiba Tokyo y su equipo, haciendo que medio mundo la busque para saber quién es, no solo fans, sino que también productores y managers del mundo del cosplay. Pero aparte de todo eso, Marin y Gojo deciden reunirse para ir juntos a pasar el rato en una exhibición de muñecas tradicionales antes del inicio del Hina Matsuri. Marin desea preguntarle durante esta salida qué era lo que le pasaba y por qué él parecía tan triste mientras hacían la ronda de fotos en la Comiquet. Pero por miedo y al no querer desperdiciar este tiempo a solas con él, decide fingir que todo está bien y pasar tranquilo, aunque las dudas de lo que Gojo realmente piensa de ella la molesten. Después de la salida, Marin le pregunta a Gojo, al ver su gran sabiduría e interés en las muñecas, le pregunta si planea ir a una escuela especializada, a lo cual Gojo dice que en este rubro no es necesario un título, y que después del bachillerato entrará a trabajar en un taller. Y el propio Gojo le cuenta a Marin por qué tiene tanta pasión por las muñecas estas. Resulta que cuando era pequeño sus padres fallecieron debido a un accidente y tuvo que irse a vivir con sus tíos y su prima. Era una época en donde estaba obviamente muy deprimido, pero un día su abuelo, para intentar ayudarlo, lo lleva a su casa a mostrarle su trabajo con las muñecas, lo cual le hizo distraerse un poco de la situación que estaba pasando y volver a sonreír. Su sueño es volverse un profesional y que su abuelo pueda estar vivo para poder verlo. Marin, por su parte, intenta decirle a Gojo lo de Abe y Sparker Producciones y que parece que su futuro será trabajando ahí. Pero justo en ese momento, Wakana recibe una llamada de su prima, Mio, para decirle que una tal Nonchan ha regresado. Resulta que Mio se volverá a mudar a la ciudad de Goyo, pero ella no viene sola, porque también la acompañan Hono-chan y su hija, la tal Non-chan, quienes son la familia Aoyagi, los antiguos vecinos de su prima, que después de muchos años vuelven a mudarse a la ciudad. Luego del reencuentro y de saludarse, Hono le pregunta a Goyo si es verdad lo que dijo Mio, de que él quería volverse un maestro en muñecas Hina, a lo cual este responde que sí, y aunque sea una profesión a la cual deba dedicarle muchas horas al día, últimamente no ha podido, y Maren sabe que es debido a los cosplays que él le ha hecho, lo cual la hace sentirse mal al creer que hace perder el tiempo a Goyo y no le deja progresar en su sueño, que es hacer que su abuelo lo vea como un maestro. Mio les ofrece entrar a su casa para tomar té, pero Marin, al borde del llanto, pone la excusa de su trabajo para poder irse, pudiendo pasar un rato con Goyo, pero todavía sin sincerarse el uno con el otro de lo que están sintiendo. Ya en su hogar, Hono y Non deciden relajarse un rato antes de desempacar sus cosas y esperar al padre de Non, que llegará más tarde a la ciudad. En eso podemos ver un flashback que nos cuenta que Non, cuando era pequeña, estaba emocionada con que Goyo se vuelva su vecino cuando este se mudó con sus tíos. Pero cuando lo van a visitar, él solo está ahí, entre las sábanas, sin hacer nada. La tía de Goyo pone la excusa de que está cansado por un paseo que dio más temprano, pero a la noche Non escucha de casualidad que en realidad Wakana no tiene ganas de nada. Llora por las noches y tiene que ser fuerte para poder sobrellevar la pérdida de sus padres a tan corta edad. Al escuchar esto, Non decide ir más seguido a su casa y aunque no pueda jugar con él, quiere leerle cuentos para ver si así se siente mejor, cosa que la tía de Goyo agradece y hace a Non muy feliz. Hasta que un día va a la casa, pero la tía le dice que Goyo ya no vivirá con ellos, debido a que, como contó el propio Wakana, su abuelo lo llevó a mostrarle su trabajo con las muñecas Hina, haciendo que éste encontrara no solo una forma de distraerse de su tristeza, sino que también encontrando su pasión. Así que decide irse a vivir con su abuelo, cosa que deja mal a Non,
al sentirse abandonada por el niño al que intentó ayudar, lo cual le generó un rencor al sentirse también reemplazada. Ella, enojada, lo visita a la casa de su abuelo, intentando una última vez estar con él, pidiéndole que vean la televisión juntos. Pero Goyo no quiere, solo desea seguir mirando las muñecas que son, por el momento, lo único que lo alejan de su dolor. Y todo esto desemboca en la escena del capítulo 1 en donde Non le grita a Goyo que él es raro, que las muñecas son cosas para niñas y que lo odia. Terminado así el flashback y regresando con Marin llorando por sentirse una carga para Wakana, pensando en lo que había hecho al inicio del manga, al pedirle el favor de que le haga sus cosplays a alguien que en ese momento ni era su amigo, sintiéndose egoísta al priorizar sus deseos personales por encima de los de Goyo. Al día siguiente, Wakana es invitado por Usami-san para ir a la librería, pero este, al verlo mal, decide primero tener una charla donde Goyo le cuenta sus preocupaciones y que ha empezado a recordar momentos malos, que no nos dicen directamente cuáles son, pero lo más probable es que sea la pérdida de sus padres. Entonces, Usami se pregunta por qué los únicos recuerdos que más perduran y nunca se borran son los malos, y a veces suelen regresar de forma tan vívida que parece que los estás viviendo de nuevo. Usami decide contarle entonces a Goyo la historia de cuando él era joven, quería estudiar una carrera para entrar en el mundo de la moda, pero su padre estaba muy en contra, queriendo que estudie algo más tradicional y que le asegure tener ingresos. En esa época, Usami se sentía cobarde e inseguro del qué pasará si no lo logra. Entonces terminó renunciando y escogiendo otro camino, pero quería hacer algo que le gustara, aunque sea pequeñas cosas, así que empezó a trabajar en una tienda de ropa por recomendación de su esposa. Si bien su vida ahora es tranquila y satisfactoria, él no se arrepiente por no ser un diseñador de ropa, sino que lo que más se lamenta es no haberle expresado a su padre que aún así quería intentarlo. Usami le dice a Goyo que expresar lo que sientes es importante para estar bien con uno mismo y no quedar atrapado en el pasado. Goyo regresa a su hogar reflexionando sobre lo que le dijo Usami, pero en la puerta se encuentra con una persona que lo toma totalmente desprevenido, Non-chan. Bueno, volvimos fuertes, ¿no? Sinceramente me encantaron estos capítulos. Empezamos quizá con la revelación más fuerte, que es la pérdida de los padres de Goyo en un trágico accidente. Si bien la ausencia de sus padres por irse al otro mundo era sospechable, es más, creo que en un momento nos lo dan a entender, si mal no me equivoco, pero nunca pensé que tendría un papel importante en la historia. Esto explica la actitud cabizbaja y un tanto deprimente que suele tener debido a sus traumas de infancia. ¿Y por qué se deprimió tanto cuando vio toda esa gente rodeando a Mari? La pérdida es algo que lo ha acompañado desde muy niño, y al sospechar que Marin lo podría dejar porque piensa que no está a su nivel, le hicieron recordar esa época en donde estaba pasando ese duelo y lo único que lo pudo hacer sonreír otra vez fueron las muñecas Hina. También una cosa que lo pudo hacer reactivar esos recuerdos fue el inesperado regreso de Non y su familia, que no sé todavía, pero puede que se convierta en una nueva integrante en este conflicto amoroso que parece que está por explotar pronto. Y por el lado de Marin, sus miedos se agravaron todavía más, porque ahora se siente como una distracción para Goyo, y que lo molesta en su objetivo de llegar a ser un maestro en las muñecas Hina para que su abuelo pueda verlo. Más encima, de la nada, vuelve la amiga de la infancia, que nos dejan en claro qué sentimientos por Goyo tiene o tenía. No sabemos si se involucrará románticamente con Goyo o si sigue odiándolo después de tantos años y quiere ajustar cuentas. Lo único que sé es que su relación con Marin seguramente no será muy buena, porque tanto ella como su madre piensan que Marin y Goyo son pareja, lo cual nos deja con la duda de cómo se lo tomará Non, porque puede que se sienta reemplazada otra vez, primero por las muñecas y ahora por Marin. Pero la clave y lo que yo creo que fue lo mejor de estos últimos 3 capítulos fue la charla entre Usami y Wakana, porque le pudo haber abierto los ojos a Goyo
de que quizá es el momento de juntar valor y hablar con Marin de cómo se siente. Como dije antes, esto le da una explicación y más profundidad a la personalidad de Gojo y por qué se comporta como lo hace. Al mismo tiempo, Marin empieza a sentirse culpable por pedirle que sea su costurero al inicio del manga, al pensar en todo el tiempo que pierde al hacer sus cosplays, tiempo que podría invertir en avanzar en su sueño, lo cual la compleja más, y ya veremos cómo Kitagawa sobrelleva estas emociones. Sobre el regreso de Non después de su aparición en el primer capítulo, sinceramente me parecería interesante que sea una antagonista y no un conflicto amoroso más, que le reprocha a Gojo que cuando él estaba mal fue ella quien lo apoyó y este la abandonó. Aunque bueno, eran niños y Wakana estaba pasando por un momento difícil. Aunque eso no quita que Gojo quizás se pueda sentir culpable, aunque es entendible en mi opinión porque él se alejó de ella. Eso me gustaría para Non, que sea un ente malicioso que provoque y agrave los conflictos en el manga por venganza. Y como dije antes, no me gustaría que sea un conflicto amoroso más. Para eso ya tenemos a Yuyu y a Kira, que si bien están medio tiradas a un lado por ahora, todavía están a tiempo de volver, y la sensación que me dejaron estos capítulos es que en cualquier momento puede estallar un malentendido o un suceso que rompa temporalmente la relación entre nuestros protagonistas, suceso que puede o no estar provocado por Non, porque todavía no sabemos exactamente sus intenciones, pero tampoco creo que pueda o lo dejen a Gojo sincerarse con Marin, al menos no por ahora. Y bueno, eso sería todo. La vuelta después del hiatus está bastante buena, con capítulos que, como pedí en el resumen pasado, aceleraron un poco la trama y solo me dejaron con ansias de saber qué pasará en el transcurso de estos 3 meses. Pero lo que me interesa saber ahora es tu opinión. ¿Qué te parecen estos capítulos? Si te gustó el video, comenta, deja like y compártelo con alguien que le pueda interesar, eso me ayudaría bastante. Eso sería todo por hoy. Yo soy Kiro y recuerden, el anime se disfruta con un café si es posible. Adiós.